Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar ahora con lo que es la mecánica pulmonar, su concepto y su aplicación clínica. En realidad, este es un tema que siempre ha parecido aburrido. Yo creo que toda la vida. Pero vamos a llevar el tema por lo más aplicable y por lo que realmente representa. Los objetivos es conocer los principios de la mecánica pulmonar, conocer cómo el esfuerzo ventilatorio no controlado puede generar mayor daño pulmonar, y ahí vamos a introducir este concepto, conocer qué es el daño pulmonar autoinfligido y conocer el principio de limitar el daño. Entonces, vamos a hablar desde lo más básico. Respiración. ¿Qué cosa es esto, no? Es el proceso de lograr intercambio gaseoso de manera segura con un costo de energía aceptable. Introduzcamos este concepto del costo de energía aceptable. Una cosa es respirar tranquilo, como estoy respirando, y otra cosa, por ejemplo, es respirar así. Ese es un costo de energía elevado, ¿no? Entonces, no estoy respirando bien. Por otro lado, ventilación. ¿Qué es esto? La ventilación es el movimiento de gas y tiene ahí dos fases, ¿no? Esto, la inspiración y la expiración. La mecánica ventilatoria, entonces, es el juego de presiones que vamos a realizar para poder movilizar el gas, poder movilizar el volumen. Este cuadrito, entrando, habla del juego de tres presiones. El juego de tres presiones es el juego de la presión atmosférica, el juego de la presión alveolar y el juego de la presión pleural. Entonces, la presión atmosférica, para nosotros, a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, pero en realidad eso no importa. No importa porque cuando hablemos de esto, siempre la presión alveolar, la presión atmosférica va a ser cero, que va a ser la misma presión en la boca, exactamente. Y va a ser cero como referencia porque nosotros podemos estar aquí, podemos estar en Huancayo, podemos estar en algún otro lugar con algún otro nivel del mar, ¿ok? Pero para una cuestión de poder localizarnos y ver de qué estamos hablando, entonces siempre la presión atmosférica le vamos a poner ese valor de cero, ¿no? La presión alveolar va a ser cero cuando el sistema está en reposo, yo estoy en reposo, cuando no hay un movimiento de flujo, cuando el flujo es cero, o sea, yo he respirado, no, he exhalado y estoy ahí, ¿no? Ni exhalo, ni inspiro, nada, ¿no? Entonces, y la presión pleural va a ser menos 5. Eso como referencia. Entonces, cuando yo veo este cuadrito de acá, como verán ustedes, cuando yo estoy haciendo, estoy partiendo de un sistema de reposo, yo voy a negativizar mi presión alveolar conforme yo voy negativizando mi presión pleural. Entonces, en la presión pleural, cuando yo contraigo mi diafragma, lo que estoy haciendo es ampliar ese espacio pleural. Si yo amplío ese espacio pleural, entonces voy a disminuir la presión en el espacio pleural. Eso va a jala el alveolo, se hace más negativo todo y comienza a ingresar el volumen. Pero el volumen, cuando va ingresando, obviamente va levantando la presión dentro del alveolo, porque tiene que ser así, porque es un contenido que va ingresando, hasta que llega el volumen tidal a su final, ¿no? Y ahí empieza el proceso de la expiración, que es un proceso relajado, sin gasto de energía, porque es pura retracción elástica, y eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué cosa significa eso de la retracción elástica? Para tenerlo claro, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un pulmoncito que ha contraído pues el diafragma, y lo que está haciendo es ampliar los ejes pulmonares para tener al pulmón con mayor volumen, ¿no? Porque está hinchado ahí. Bien, entonces aquí nosotros tenemos las presiones que hablamos, la presión atmosférica, alveolar y menos 5. Cuando hablamos de todo esto, hablamos nosotros de presiones transmurales. ¿Qué cosa es una presión transmural? Presión transmurales son presiones entre un espacio interno y un espacio externo siempre, ¿no? Entonces, los espacios que hay son el espacio transpulmonar, el espacio transtorácico y el gran espacio transrespiratorio, ¿no? Ahí sucede todo en realidad. Este espacio transrespiratorio es la suma de estos espacios, ¿no? El espacio transpulmonar, el espacio transtorácico, ¿no?
Bien, miren, aquí hay una cosa súper interesante. Aquí nosotros estamos hablando ya de que para yo poder mover un flujo, yo voy a tener que vencer un componente resistivo y un componente elástico, ¿correcto? Esto es la presión que genera la bomba torácica. Entonces, en mi drive respiratorio, el drive respiratorio acá, ¿no? Arriba, en el centro respiratorio, en el bulbo, yo voy a el bulbo, el drive respiratorio, se va a estimular, generalmente se estimula con el CO2, ¿no? Con el pH se estimula, ¿no? Se estimula por la hipoxia, correcto, pero para eso tiene que haber una hipoxia verdadera, franca, ¿no? Lo primero, lo que más estimula un drive respiratorio es la presión de CO2. Eso hay que tenerlo claro siempre, ¿no? Entonces, cuando una persona está taquineica, que no necesariamente es por el problema de la hipoxia, por ejemplo, una acidosis metabólica, tratando de compensarla, por el tema del pH, el drive estará ahí también, ¿no? Pero el drive está acá, entonces el drive va a generar una estimulación del diafragma a través del frénico, ¿no? Y es lo que yo voy a tratar de vencer al contraer ese diafragma, va a ser mi componente resistivo, que va a ser mi vía aérea, que va a tener dos componentes, ¿no? Generalmente va a ser el flujo de la vía aérea, pero hay un componente que es el componente tisular. Y la mayor fuerza que yo voy a tener que vencer con el diafragma y que quiero vencer con el diafragma es el componente, pues, elástico, ¿no? Y el componente elástico va a estar formado por la tensión superficial que hay en el parénquima y en el alvéolo, va a tener que vencer las fibras de elastina y de colágeno. Estas dos fibras siempre están presentes en todo esto y tienen que ver con las fuerzas de retracción elástica, y eso es lo que vamos a conversar ahorita. De repente lo hacemos en la pizarra para que se entienda mejor y quede súper claro. Ahora, el tema de la tensión superficial, obviamente yo voy a tener que vencer mayor tensión superficial mientras más daño tenga en el pulmón, porque ese alvéolo no me va a producir surfactante, y si no me produce surfactante, entonces voy a tener que hacer mayor trabajo, ¿no? Mayor trabajo hasta llegar a la fatiga probablemente, ¿no? Bien, los componentes resistivos. Los componentes resistivos, aquí estamos hablando de todo lo que representa vencer ese camino desde la boca hasta los alvéolos, y esto es todo lo que representa la vía aérea. Cuando nosotros ingresamos un flujo, un volumen al sistema respiratorio, entonces ingresamos de esta forma. Imaginémonos que ingrese el gas de esta forma y se eleva acá la presión. ¿Cuándo se eleva la presión? Cuando aquí se bifurca, cuando se bifurca la tráquea en los bronquios. Cuando se bifurca la tráquea en los bronquios, ahí, imaginémonos que esta es la tráquea, ahí se eleva la presión. Ahí, o sea, hay más resistencia. No es que se eleve la presión, perdón, hay más resistencia. ¿Por qué es que hay más resistencia? Porque los bronquios, pues, son más delgados, tienen menos diámetro. Es como cuando uno a veces va a intubar a un paciente y dice: oye, ¿sabes qué? No le pongas un tubo tan angosto porque vas a aumentar la resistencia. Obviamente, siempre menor calibre, voy a generar mayor resistencia. Pero ¿qué sucede? Mientras el volumen va entrando más en la división de los bronquiolos, la resistencia va bajando y baja de manera importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sumatoria de todos estos conductos. Todos estos conductitos chiquititos es como que hagan un super mega diámetro, o sea, un diametrazo, ¿no? Y ahí la resistencia, pues, disminuye un montón. Solamente se levanta aquí arriba. Solamente se levanta ahí arriba. Entonces, aquí vamos a evaluar rápidamente lo que es la distensibilidad dinámica. ¿Qué cosa representa la distensibilidad dinámica? Yo, la verdad, lo he puesto esto entre lo que es vencer las resistencias, las fuerzas resistivas, y vencer las fuerzas elásticas, porque cuando hablamos de distensibilidad dinámica, nosotros estamos integrando en realidad ambas cosas. Estamos integrando en realidad todo ese movimiento, todo ese volumen que se tiene que mover desde la boca hasta llegar a los alvéolos. Y cuando nosotros hablamos de la distensibilidad, nosotros ya estamos comenzando a hablar de cuál es la cantidad de volumen que yo ingreso con un determinado gradiente de presión. Entonces, obviamente, mientras yo más volumen ingrese
con menos gradiente de presión significa que ese tejido será más distensible, mientras yo menos volumen ingrese con un mayor gradiente de presión significa que ese tejido va a ser pues menos distensible, ¿no? Pero ojo, esto es dinámico porque incluye la vía respiratoria. Ahora, hablamos y nos metemos al tema de los componentes elásticos. Esto es interesante. Este es un gráfico donde mostramos acá, primero CPT, ¿no? Capacidad pulmonar total, o sea, todo el volumen que yo puedo meter ahí en una inspiración máxima. Y hablamos aquí, esto es importante, la capacidad residual funcional, ¿no? Que es el volumen que pues me queda en una expiración relajada normal y no una forzada, ¿no? Sino una relajada normal. Los componentes elásticos, entonces, son las fuerzas que vencen los componentes elásticos o estáticos del pulmón y el tórax. Entonces, nosotros acá tenemos un gráfico donde tenemos un alveolito chiquito y acá tenemos un alveolo que está inspirado, ¿no? Si yo boto el volumen corriente, entonces me voy a quedar con toda mi capacidad residual funcional, ¿no? Aquí, el volumen chiquito. Cuando estoy aquí con este volumen, este alveolo grandototote, miren, incluye toda mi capacidad pulmonar total. He botado y me queda así chiquito. Esta imagen es importante porque esta imagen nos va a servir bastante para entender todo lo que representa deformación pulmonar. Estos son los componentes elásticos. Los componentes elásticos del pulmón tienen que ver, y cuando hablamos con esto, tienen que ver con la capacidad de poder vencer todas aquellas fuerzas de retracción que me van a generar a mí poder ingresar un volumen. Entonces, acá yo tengo una curva de inspiración y una curva de expiración con su respectiva histéresis, ¿no? O sea, ¿qué significa que acá hay una histéresis? Histéresis, pues lo que significa es que no se va a regresar, no va a tener el mismo camino recorrido en temporalidad. Generalmente las constantes de tiempo en la expiración de un alveolo son pues mucho más grandes que una constante de tiempo inspiratoria, ¿no? Entonces esas constantes de tiempo diferentes hacen que se genere acá una estéresis, ¿no? El camino recorrido del ingreso de gas no es igual al camino que recorre la expiración. Acá nosotros estamos viendo en este gráfico, bien interesante, bien bonito, estamos viendo cómo una cantidad de fuerza me va a generar un volumen distinto en el pulmón. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una fuerza de 1 centímetro y genero un volumen de 50 a 60 mililitros, yo estoy diciendo que, bueno, estoy teniendo una compliance, una distensibilidad aceptable, ¿no? Estoy teniendo una distensibilidad aceptable. Cuando yo, por ejemplo, digo, mira, estoy con 1 centímetro generando solamente 35 mililitros, estoy diciendo, esa distensibilidad está más baja, está bajando, estoy generando solamente este ingreso de volumen, significa que ese pulmoncito está menos distensible. Y acá, por ejemplo, cuando está en 29, decimos, bueno, pues está mucho menos distensible, ¿no? Es un pulmón con una compliance disminuida. Entonces, a ver, vamos a introducir este tema de la ecuación de movimiento en todo esto que estamos hablando. La ecuación de movimiento lo que significa es aquella representación numérica, aquella fuerza, aquella presión que yo voy a necesitar para vencer estos componentes resistivos y elásticos de lo que tanto hemos hablado ahorita, pero lo vamos a asociar a una fórmula, ¿no? Los componentes resistivos, en su generalidad, porque aquí en realidad también podríamos incluir que hay una fuerza inercial que tenemos que vencer, hay un autopip que también tenemos que vencer, ya cuando hablamos, sin embargo, en líneas generales, esta ecuación de movimiento se puede resumir en estas dos grandes dimensiones, digámoslo así. El componente resistivo es el flujo por resistencia y el componente elástico que tenemos que vencer es el volumen entre la compliance del paciente, ¿no? Y eso de lo que me habla es parénquima y el otro lo que me habla es de vía aérea, ¿no? Entonces, esta imagen de acá es una imagen que saqué de un artículo, sin embargo, la he puesto acá no por el motivo
por el que hicieron la imagen para el artículo, sino por otra cosa totalmente distinta. Y aquí voy a utilizar la pizarra porque quiero que se entienda este tema. Yo estoy respirando, yo estoy ingresando un volumen, yo estoy venciendo fuerzas de retracción elástica. Es decir, el pulmón pegado al tórax tienen diferentes fuerzas de retracción elástica. Y aquí vamos a hacer rápidamente lo siguiente. Imagínense este pulmoncito y acá imaginémonos que este es el tórax. Ok. Pulmoncito y tórax. Perfecto. Entonces, si este pulmón yo lo separara del tórax y lo dejara totalmente libre, este pulmón va a tender a irse hacia acá, a comprimirse. Va a tender a comprimirse. ¿Y qué va a pasar con la pared torácica? La pared torácica se va a ir para la atmósfera. La pared torácica se va a abrir con todo. La pared torácica va a quedar totalmente libre y ¡pum!, se va a tirar para arriba. Entonces, cuando una persona está en reposo, yo por ejemplo estoy así en reposo, normal, tranquilazo, yo lo que tengo en el pulmón son unos 3.000 mililitros de gas aproximadamente. 3.000 mililitros de gas aproximadamente. Entonces, bacán. En reposo, 3.000 reposo. 3.000 mililitros de gas. O sea, lo que representa en esos 3.000 mililitros de gas, ahí hay una capacidad residual funcional del paciente. Entonces, si yo le separo el pulmón en ese momento, el pulmón se va a achicar y va a tener 650 mililitros. Así se va a achicar, o sea, se va a volver un pulmoncito chiquitito que va a tener 650. Ok, lo que tiene que quedar claro es que si yo separo mi pulmón de la caja torácica, el pulmón va a tender a achicarse. El pulmón va a tener un tamañito de 650. Y la pared torácica se va a ir hacia la atmósfera. La pared torácica se va a detener en un volumen de 4.200 aproximadamente. No en CPT, en capacidad pulmonar total, que serían 6.000 mililitros de volumen. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Imaginémonos que yo aquí, entonces, voy a dibujar esta fuerza en el tórax, de esta manera, ¿correcto? Y vamos a dibujar la fuerza de retracción en el pulmón de esta manera, como doble rayito. ¿Ya? Imaginémonos que toda la fuerza de retracción está en ese doble rayito y la fuerza de retracción del tórax hacia arriba está en un solo rayito. Lo estamos representando de esa forma. Entonces, si yo esta fuerza de retracción la libero, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a estirar. Se va a estirar. Y esta fuerza que estaba aquí, que está aquí en el pulmón, el doble rayito, vamos a dibujarlo aquí. Yo lo suelto, se va a retraer totalmente. Se va a retraer totalmente, ¿no? Entonces se va a hacer, digamos, un doble rayito, pero más chiquito, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estiro todo esto de aquí, se está liberando energía potencial. Y aquí, para achicarse, también se ha liberado energía potencial. Entonces, todo movimiento del pulmón, de esos resortes que existen, me va a generar liberación de energía potencial. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, mi pulmón,
que está en capacidad residual funcional. O sea, he respirado y estoy ahí en capacidad residual funcional, tranquilo, ¿correcto? Y yo, por ejemplo, hago un volumen tidal de 500, tranquilo, respiro, tranquilo. Genero una liberación de energía potencial menor a esto, por ejemplo. Imagínense esto. Ahí yo he liberado mucho más energía potencial que cuando he respirado de esta forma. ¿Me entienden la idea? Entonces, siempre que yo esté cercano a mi capacidad residual funcional, mis fuerzas de retracción elástica van a liberar menos energía. Mientras yo esté más arriba, esté más cercano a CPT, capacidad pulmonar total, yo voy a liberar mayor energía. Entonces, respirar de esta forma me libera mucha energía. Estoy lanzando mucha energía en un pulmón que, si no está normal, el pulmón, es decir, es un pulmón que tiene alteraciones tisulares, que tiene distensibilidades alteradas, es un pulmón que tiene líquido adentro, que tiene derrame, es un pulmón que tiene shunts. Entonces yo voy a tener un pulmón con una distribución, obviamente, del gas, del volumen, de manera inadecuada, heterogénea, pero una distribución de la energía también de manera inadecuada, de manera alterada. Entonces, este grafiquito, que lo hicieron en realidad con otra intención, a mí, y yo lo uso ahorita en este momento para mostrar estas fuerzas de retracción, ¿no? Aquí yo tengo la fuerza de retracción del tórax, pum, que se va para arriba, esta fuerza de retracción que se va para abajo. Miren ustedes, cuando yo me acerco más arriba a CPT, digamos que mis fuerzas de retracción van a ser un poquito más grandes. Acá las flechas están dibujadas chiquitas, en realidad deberían ser más grandes. Y eso me va a generar mayor liberación de energía potencial, ¿no? Vamos a pasar. Ojalá se haya entendido lo que he dicho. Bueno, aquí vamos a mostrar una aplicación clínica del trabajo respiratorio que hemos mostrado, ¿ya? Esto es sin esfuerzo, con esfuerzo, y qué sucede en la fatiga. Vamos a relacionar este gráfico, que es totalmente bien conocido, y acá hemos hecho ese mismo gráfico, pero con un mayor volumen, obviamente con un mayor descenso de la presión alveolar para que ingrese ese volumen, y con una menor presión pleural para que ingrese ese volumen. Pero acá tenemos un pulmón homogéneo, sano, y acá tenemos un pulmón alterado, un pulmón heterogéneo, ¿no? Entonces, en ese pulmón alterado heterogéneo, estos volúmenes que son mayores se van a distribuir de manera no homogénea, sino de manera inadecuada, porque es un pulmón heterogéneo. Veámoslo, estas bolitas verdes son como los foquitos neumónicos de la neumonía viral por el SARS-CoV-2. Eso hemos tratado de hacer ahí. Y vemos cómo la frecuencia aumentada, que genera en realidad más martillazos en un pulmón heterogéneo alterado, me va a generar ventilaciones más profundas, las que habíamos conversado, que me generen en realidad mayor liberación de energía potencial en ese pulmón, porque yo, digamos, llevo mi pulmón más hacia afuera y llevo mi tórax, para el tórax más hacia afuera, entonces la retracción es más violenta. Y eso me va a generar mayor daño en el pulmón, ¿no? Entonces, las presiones intratorácicas negativas profundas me van a generar también un problema, ¿no? Es como que me van a absorber líquido de los vasos sanguíneos y eso me va a generar mayor edema. Y el aumento del volumen corriente, pues, me va a generar volutrauma, ¿no? Volutrauma. Vamos a verlo y aquí vamos a entrar en lo que representa la aplicación clínica de esto, ¿no? Cuando yo estoy inspirando un mayor volumen corriente, lo que estoy generando, vean ustedes, es que ese volumen corriente se eleve de manera importante. Ya no es el volumen corriente chiquitito que era antes, cuando yo respiro tranquilazo, 500,
de Tidal, sino lo elevo mi volumen corriente por la inspiración profunda que hago. Y esto de acá, al regresar de nuevo a la capacidad residual funcional, que poco a poco se va a ir viendo más disminuida, porque cuando hablamos nosotros de una injuria pulmonar o hablamos ya de un daño pulmonar, nuestra capacidad residual funcional definitivamente va a ir bajando por el tema de que se van a ir generando shunt, de que se van a ir generando atelectasias. Entonces, si ustedes esto lo llevan a esta formulita que es el strain dinámico, que es la deformación pulmonar, entonces ustedes van a ver que mientras más volumen corriente, o sea, más numerador y menos capacidad residual funcional, su strain dinámico de ustedes, su deformación de ustedes va a ser mayor y eso me va a generar mayor daño. Entonces decimos que una relación de 0,3 mayor a 0,3, eso es lo que representa el strain dinámico. Y cuando nosotros hablamos de la mecánica pulmonar aplicada a esto, se trata de entender de qué trata esto y de qué trata el tema del estrés pulmonar. El estrés pulmonar que se va a generar cuando existen mayor oscilaciones de las presiones transpulmonares en un paciente que tiene daño pulmonar, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí a hablar del PCILI o del daño pulmonar autoinfligido. El daño pulmonar autoinfligido, el PCILI, tiene estas 5 manifestaciones. Uno es lo que hemos conversado, la oscilación de las presiones transpulmonares, que me va a generar estrés en las paredes. Lo otro es el fenómeno de péndulo, esta palabra que está en francés. ¿Qué sucede? Porque hay una amplia variaciones también de las presiones pleurales, y eso lo que me genera es una redistribución de gas en el paciente, que ante la ausencia de flujo, pues va a ser mayor. El fenómeno de péndulo es sencillamente el movimiento. Imaginémonos que el gas entra a este lado. Las constantes de tiempo para inspirar un alvéolo o una región parenquimal no son iguales nunca. Eso tiene que ver porque las distensibilidades no son iguales. Cuando yo saco una distensibilidad, yo saco en realidad una sumatoria de todo, pero no es igual. Entonces, los fenómenos de péndulo se generan cuando de zonas, de áreas o de regiones del pulmón menos dependientes se moviliza el gas a las zonas más dependientes. Mayor oscilación entre las presiones transpulmonares, y eso me va a generar mayor daño, ¿no? Entonces, este fenómeno se puede generar cuando una persona está ventilando de manera espontánea, y también se puede generar, y está de repente mucho más estudiado, definitivamente lo está, cuando una persona está conectada a un respirador artificial, y ahí el tema pasa por contracciones espontáneas de un diafragma que me hacen negativa, una presión pleural más negativa, y entonces la movilización de gas intracameral, intramarial de zonas no dependientes a zonas dependientes me van a generar mayor daño. Pero esto en un paciente que está ventilando espontáneamente también se da. Y se da cuando hay una redistribución del gas que genera como una especie de vaivén en el pulmón. Entonces, cuando se generan esos volúmenes importantes, grandes, con bastante presión negativa, es como que los alvéolos aspiran contenido de los vasos sanguíneos. La otra lesión diafragmática por fatiga, por estar respirando de esta forma, me va a generar pues una injuria en el músculo, y todo esto también me va a generar inflamación. Yo libero mayor interleuquinas cuando yo estiro mucho más mi alvéolo. Mientras yo lo estire el alvéolo, voy a generar mayor liberación de estas citoquinas, y eso me va a generar un problema, ¿no? Entonces, el tema de todo esto de lo que hablamos, que es la mecánica ventilatoria aplicada a el problema que nos trae, por el que estamos presentando todo esto, nosotros tenemos que verlo desde
que ingresa o desde que abordamos un paciente y vamos viendo cómo el paciente está respirando. El tema por controlar el daño pulmonar que el paciente tiene pasa por aplicar las estrategias ventilatorias, oxigenatorias, que de alguna forma traten de disminuir ese estrés y ese strain, esa deformación pulmonar, que me va a generar finalmente mayor injuria pulmonar. Bueno, y las conclusiones finales son 8. La primera es que es necesario comprender la mecánica ventilatoria con el fin de entender los procesos deleterios que acumulan mayor daño pulmonar en un sistema respiratorio. 2. Todo mecanismo ventilatorio de un sistema respiratorio que distribuya de forma irregular el volumen generará mayor estrés en regiones de menor compliance y por tanto acumulará mayor daño. 3. Todo volumen corriente que se aleje más de la capacidad residual funcional y se acerque más a la capacidad pulmonar total generará mayor energía potencial al liberar las fuerzas de retracción elástica, causando mayor daño pulmonar en sistemas respiratorios heterogéneos. 4. A mayor deformación pulmonar, mayor liberación de energía potencial por las fuerzas de retracción elástica. A mayor estrés en el parénquima alveolar, mayor liberación de citoquinas inflamatorias y finalmente la ruptura de la arquitectura celular. 6. La fórmula del daño pulmonar es, pues, no controlar el estrés ni la deformación pulmonar. 7. El objetivo de toda estrategia de soporte oxigenatorio debería apuntar a controlar el estrés y el strain pulmonar, o sea, la deformación, mientras se mantiene el mínimo intercambio de gases que permita al menos un metabolismo celular aceptable, ¿no? 8. Las estrategias de soporte oxigenatorio deben ir escalando hasta lograr el control del estrés y del strain pulmonar. Esto es, pasar del bajo flujo al alto flujo o a la ventilación no invasiva, hasta llegar a la invasiva. Bueno, gracias. Eso es con lo que respecta al tema de la mecánica ventilatoria. Posteriormente vamos a continuar con otras presentaciones. Gracias.